Buenas noches, mis amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios de que estamos en la casa nuestra transmitiendo para toda nuestra iglesia Bautista Sion, para nuestros amigos y algunos bien lejanos. Hay algunos hermanos que están bien lejanos escuchando el culto de esta noche, el culto de estudio bíblico y el culto de oración. Bien, queridos hermanos, seguimos adelante estudiando la palabra de Dios. Hemos estudiado la carta de los Hechos de los Apóstoles completa. Después empezamos a estudiar las epístolas carcelarias, que son las que Pablo escribió supuestamente en esa casa apartada, lo que sale ahí en Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31. Y las epístolas de la cárcel son Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. Así que la próxima que estudiaremos será, no estoy seguro si será Colosenses o si será Efesios, así que lo voy a dejar ahí. Todavía nos falta el capítulo 4, esta noche nos toca el capítulo 3 del libro de Efesios, la epístola de la epístola a los Filipenses. Filipenses es una de las epístolas que más amo, una de las que más versículos bíblicos los cristianos tienen. Les recuerdo, Filipenses 1:21, Filipenses 2, la kenosis, Filipenses 3, prosigo la meta, Filipenses 4, 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que allá vamos, Filipenses capítulo 3. Les voy a leer unos versículos para empezar. Dice Pablo en Filipenses 3:7: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así que tremenda epístola, tremendos conceptos, tremendos principios. Esperamos que nos haga bien a todos el estudio de Filipenses. Así que ahí tenemos algunos hermanos que están saliendo. Después ahorita vamos a mencionar a los que están entrando, recordando de nuevo los que están conectándose ahora, que la hermana Tani dio a luz a Evelyn. Están bien las dos y esperamos pronto que puedan salir del hospital. Bien, vamos allá. Filipenses capítulo 2, vimos que hablaba de la kenosis y la pleroma de Jesús, es decir, el vaciamiento de Cristo, la exaltación de Jesús, cómo tomó la humanidad y esa humanidad la tomó para poder después morir por nosotros en la cruz como un ser humano. Necesitábamos un ser humano que muriera por nosotros. Así que ahí está en Filipenses capítulo 2. Después, ahora nos toca Filipenses capítulo 3. Y vamos a ver en primer lugar que Filipenses 3 comienza con un versículo que también lo van a ver en Filipenses 4, por lo menos un tema, cuando él dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Recuérdense que allá en Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cómo Pablo puede hablar de gozo? Un hombre que está metido en una cárcel. Pero recuérdense que él estaba entrenado para eso. Aquel himno que él cantó con Silas en la cárcel de Filipo hizo que aquella cárcel se abriera. Así que él era un hombre gozoso, a pesar de que era un teólogo extraordinario. Hay algunos que piensan que la gente que estudia tiene que ser serio, cabizbajo, no se pueden reír, porque si usted se ríe o algo de eso, entonces van a pensar que usted es inferior. No hay nada de eso. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Señor Jesús cantó antes de salir al huerto. Así que gozaban en el Señor. Ahora oigan esto. Dice: a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Escribí aquí enseñanzas seguras. Un predicador del Evangelio debe repetir muchas veces a sus oyentes las mismas enseñanzas de la palabra
hasta que queden grabadas en el alma y en el corazón, hasta que hayan sido aprendidas. Se dice que una vez un predicador de un pueblo, un hombre inconverso, le dijo: pastor, yo me encanta como usted habla, pero hay una cosa que a mí me molesta un poco de usted. Me gustaría preguntarle por qué lo hace. Y dice: ¿qué cosa? Dice: que usted siempre está diciendo eso de que te es necesario nacer otra vez. Oiga, ¿por qué hace eso? Dice, el pastor le dijo: ¿sabe por qué? Dice: porque te es necesario nacer otra vez. Así que le viró la pelota y se lo volvió a decir. Y es que es el verdadero mensaje. El verdadero mensaje, la gente piensa que hay que levantar la mano, asistir a la iglesia o dar ofrenda. La vida cristiana es algo más que eso. Es una vida renovada, es una persona nueva que nace donde estuvo la persona vieja. Y vamos a ver eso, cómo él lo explica. Dice: guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Hay palabras aquí que son figuradas. No me quiero meter en eso, pero mutiladores del cuerpo, todo parece ser que eran aquellos que predicaban la circuncisión, por esto que dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Recuérdense que Pablo había sido un exponente del judaísmo, había sido un predicador incansable del judaísmo, había sido un paladín del judaísmo, había perseguido a los cristianos, había creído que su deber era exterminar a los cristianos de la faz de la tierra. Bueno, lo dice ahí en Hechos: yo había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué razón? Porque él creía que Jesús era un usurpador. Él de verdad amaba al Mesías, la venida del Mesías, pero no podía cuadrar que ese hombre que andaba con pecadores, con la gente del pueblo, no fuera una persona recia, rancia, al estilo de los más grandes maestros rabinos de su época. No, que llega, es un hombre de pueblo, un hombre con grupos detrás de él, una personalidad controvertida, y que ese sea el Mesías. Desde su nacimiento, recuérdense que cuando los magos vienen del oriente y vienen y llegan a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ya eso de por sí era un tiro de gracia al Mesías, porque esta gente no se llevaban bien con la gente ni del oriente, ni del occidente, ni en ningún lugar. Venir a alguien del oriente diciendo que había un Mesías y venían a verlo, ya era de por sí pensar que el Mesías ese era falso. ¿Por qué? Porque no se lo dieron a él. Porque no mandaron un ángel a decirle a los rabinos de Jerusalén: oh, el Mesías va a nacer pasado mañana. Ellos pensaban eso, y en su orgullo no se daban cuenta de que hacía muchos años, que su vida no estaba a la altura del pueblo de Dios. Ellos habían vendido su primogenitura, habían hecho alianzas con los romanos, le habían hecho el juego a Herodes, y en fin, estaban viviendo una vida doble. Tal es así que el Señor Jesucristo muchas veces arremetió contra ellos, le dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Y por qué le decía ay de vosotros? Porque ellos eran los que tenían que defender la ley, ellos eran los que tenían que defender el buen orden, ellos eran los que tenían que defender el camino a Dios, que se mantuviera puro. Sin embargo, ellos habían claudicado ante el helenismo y ante todas las nuevas costumbres que habían llegado a Palestina. La antigua ciudadanía: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y acuérdense que la carne es una frase que no es la misma connotación en este versículo que lo que dice, por ejemplo, cuando dicen Gálatas allá: el espíritu batalla contra la carne y la carne contra el espíritu. Esa carne, que es la misma de Juan, la primera de Juan, es la carne de los apetitos carnales, los deseos carnales. Pero esta carne
tiene que ver con su historia, su abolengo, su trascendencia, su pueblo. Dice, no teniendo confianza en la carne. Ahora va a decir cuál es la carne: la antigua ciudadanía y estirpe, su crianza en la ley. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, y ahora va a decir de qué carne se trata. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Ya por ahí podemos saber que él está usando la palabra carne en sentido figurado como para decir sobre el tipo de personas, el pueblo del cual era, la estirpe, el linaje religioso del cual salía, el background que tenía. Él dice, yo tengo de qué confiar en la carne, y se refiere a esa carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, es decir, conforme a la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, oiga, una de las fuertes, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Había 4 grupos, 3 eran netamente religiosos, el otro era más bien medio político, que eran los herodianos, pero estaban los fariseos, estaban los escribas y estaban los saduceos. Así que los escribas y los escribas se dedicaban a transcribir la ley, los libros. Los escribas y los fariseos, que eran los maestros de la ley, se suponía que ellos eran los puros de la historia. Después, un poco más adelante, fueron los que quedaron, los saduceos cayeron por el camino. Los saduceos eran más materialistas, habían comprado la posición de sumo sacerdote. Oigan esto, doctrinalmente no creían en el Espíritu, no creían en los ángeles. ¿Ustedes saben lo que es? Un israelita que no crea en los ángeles, entonces el ángel de Jehová y todas esas cosas, no creían en los ángeles. Así que eran del Sanedrín, eran del grupo gobernante y no creían en el espíritu, el hombre que tenía espíritu, no creían en los ángeles, no creían en una vida espiritual. Es decir, ellos eran bastante materialistas, los saduceos. Así que él decía que él no era de los grupos malos, sino de los fariseos, los más cercanos a la ley. Y respecto al celo, a ese toque personal de celo judío, él era perseguidor. Yo era perseguidor de la iglesia, y en ese momento lo menciona como para explicar la clase de entusiasmo religioso que él vivía, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Era un tipo de eso, rácata, de armas tomar, que vivía una vida religiosa perfecta desde el punto de vista de su religión, por lo menos trataba de ser perfecta. Es llamativo ver cómo él le llama a esa, vamos a decirle, a esa verborrea de loores humanos, como él le llama confiar en la carne. Así que él estaba claro ya, cuando él está diciendo estas cosas, él estaba claro de que todo eso pertenecía a las cosas de esta vida. Y dice, refiriéndose a los ritos que él guardaba bajo la ley y que había tenido por algo grande, tal como ser de la tribu de Benjamín, ser fariseo, llegar hasta ser algo superior, perseguidor de la iglesia, está diciendo que él era lo mejor que podía hacerse una persona respecto al judaísmo. Él estaba tratando de hacer eso. Pero hay una cosa en contabilidad que se llama pérdidas y ganancias, un balance que se llama pérdidas y ganancias cuando estudiaba contabilidad allá en la Havana Business Academy, Charles Rivera. Este balance pone la ganancia y pone las pérdidas, y entonces hace un balance sobre ganancias y pérdidas. Dime. Hay un eco ahí en tu celular, dame. ¿Un eco? Sí. Bueno, sí. Entonces déjeme bajarlo, perdón, me están diciendo que esto tiene un poquito de voz, lo elimino y ya lo quité. Entonces,
ese balance de pérdida y ganancia. Por ejemplo, había una que yo no entendía porque había que ponerlo en el pasivo, en el negativo, que era cuentas a pagar. Entonces, cuentas a pagar era algo negativo. Y yo decía, pero hombre, es dinero. Sí, pero es dinero que yo tengo que desembolsar de mi activo. ¿Por qué? Porque algún día tengo que pagarla. Cheo y Pepe. Por ejemplo, Pepe tiene 100 pesos. Tiene que pagar 20 pesos. ¿Cuánto dinero tiene Pepe en realidad? Ustedes sacan la cuenta. Si Pepe tiene 100 y tiene que pagar 20, Pepe en realidad lo que tiene son 80 pesos. Los otros no pueden contar con ellos. Pero Cheo, que yo lo conozco también, tiene también 100 pesos, debe 20 pesos. ¿Cuánto dinero tiene Cheo? ¿Saben cuánto? 100 pesos, porque Cheo no paga cuenta. Así que, pero cuando usted tiene una deuda con Dios, o tiene una deuda genuina que no puede escaparse, eso es negativo. Cuando Pablo hace su balance de pérdidas y ganancias respecto a lo espiritual, él dice en el versículo 7 así, óigalo: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir que aquellas que él ponía así, de pronto las bajó y las puso como en las cosas negativas. Así que aquello era lo positivo y esto otro era lo negativo, pero esto que es la fe de Cristo subió y lo que él creía que valioso bajó. Quizás a veces en la vida usted hace eso respecto a algunas personas que las tienen en gran estima y después le hacen algo o le demuestran que de verdad usted estaba equivocado con ellas. Entonces a veces la baja del pedestal donde estaba. Otras veces son algunas cosas que las compró, gastó una gran cantidad de dinero porque le dijeron que eso era lo mejor del mundo, y cuando a las 2 semanas se le rompió, usted llegó a creer que había sido un tonto o que debió haber averiguado un poco más. Así que cambió por completo. Y después habla más de Tareco para que no lo compre nadie más. Así que me gusta cantidad esto. Para mí esto fue, cuando yo era joven, fue valioso este texto. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así que en la valoración nueva, cuando él se convirtió, todo cambió de valores. Lo que no valía se convirtió en lo primero, lo que valía se convirtió en lo último. Y cuando él dice lo he perdido todo, era verdad. Él tenía un rango, Pablo era un personaje importante entre los judíos. Algunos pensarían que llegaría a ser sumo sacerdote porque era más joven que los viejos que estaban muriéndose. Así que si seguían muriendo los viejos, él iba a llegar a ser sumo sacerdote, y con el celo que él tenía y el entusiasmo, lo más probable es que lo escogieran un día para ser sumo sacerdote. Era un hombre ilustrado, conocía letras, era ciudadano romano, un ciudadano romano, pero que también amaba la ley con todo el corazón, así que no había por dónde entrarle. Los romanos no le podían entrar porque era un hombre fiel. Sin embargo, él dice que todo eso lo tenía por basura. En la versión antigua la palabra es más fuerte, pero bueno, esta es la que está en la versión revisada y la dejamos ahí. Y dice que él botó todo lo demás para ganar a Cristo y un propósito mirando al futuro y ser hallado en él. O sea que ser hallado es cuando me voy a morir, cuando voy a partir de este mundo. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, la que él había tenido hasta ese momento, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Quiere decir que la justicia propia no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Uno se puede creer que es muy bueno, puede creer que tiene muchos valores, y sin embargo cuando va a la Biblia hay cosas que no hace.
Déjame decirle que hay pecados de dos tipos. Hay quien mira sus pecados de comisión. Dice, no, yo no hago esto, lo otro y lo otro. Pero a veces deja de hacer algunas cosas que son necesarias, que el Señor nos ha mandado. Dejar de amar, dejar de dar, dejar de predicar, dejar de andar con los hijos de Dios, dejar de sostener a la iglesia con su presencia, dejar de servir a los pobres, a los necesitados, vivir trancado en un búnker personal. Eso no es bueno. Si toda la iglesia se trancara en su búnker personal, ¿sabe qué? Que el evangelio desapareciera sobre la faz de la tierra. Gracias al Señor que la iglesia no se tranca. No se trancó cuando los leones de Roma, no se trancó cuando la gran pandemia de Europa, no se trancó cuando los nazis, no se trancó con el marxismo, no se trancó jamás. La iglesia siguió adelante, sigue caminando como dice la palabra. Y el que tiene valor sabe que de todas maneras tenemos que irnos de este mundo un día, por mucho que te cuides. Es mejor irse como un mártir del Señor que no irse porque se cayó para atrás y se rompió la cabeza. Lo que para mí era ganancia lo consideré una pérdida. Esto pasa cuando cambian los valores por los cuales vivimos o los ideales de esos valores que nos hemos hecho en la vida entera. Yo vi a una persona llorando un día porque cuando estaba involucrada en la política de Cuba, atea, maltrató a una familia suya que se iba para el norte y demás, no le trató bien, y después un día cuando se convirtió tenía deseo que esa persona supiera que había cambiado, pedía que hablaran con su familiar, y yo no me encontré nunca, pero supe después que el familiar se enteró de que ella había cambiado y fue una bendición para ella y para su familiar también. Porque hay mucha gente que han obrado mal por posiciones de distintos tipos, a veces posiciones doctrinales. ¿Saben los problemas que a veces los testigos de Jehová han tenido con personas que han dejado la secta o familiares suyos, hijos, familia allegada, que ha dejado de practicar y eso le ha buscado problemas con su propia familia? No creo que eso es lo que Jesús enseñó. Así que, de todas maneras, Pablo, ahora él no odia a sus antiguos amigos, pero él sabe que sus antiguos amigos no lo miran con buenos ojos. Pero él decidió pagar el precio que tuviera que pagar por seguir a Jesús y cambiar los valores antiguos por los valores de fe, valores eternos. Dice el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Quiero aclarar que esto no es una duda, no es una duda sobre la resurrección, más bien es una duda de que él no se vaya en el arrebatamiento antes de la muerte, porque él creía en una venida de Cristo inminente y que pudiera ser nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con él en las nubes. Dice que pensaba más en el arrebatamiento que en morir y ser levantado. Así que no lo vean como una falta de fe. Lo que sí me llama la atención y es que quería conocerle, quería conocer el poder de su resurrección, pero quería también participar en sus padecimientos. Y si es posible llegar a morir como él. Bueno, fue Atanasio el que dejó la famosa carta que decía, no rueguen por mí, yo no quiero salir libre, yo lo que quiero, si es posible, morir con la misma muerte con que murió mi Salvador. Ese era de viejito Atanasio, el que dijo, 86 años le he servido y él nunca me ha abandonado, ahora voy a negar a mi Señor. Le decía, niégalo, y si no te sentamos en esta silla caliente, pues venga a la silla caliente, porque yo no lo voy a negar. Pero no es cierto que hay mucha gente que le gusta ganar corona sin padecer. Usted no ha conocido hermanos que cuando están recogiendo sillas está haciéndose guiado, conversando con este o con aquel para no mover sillas y recogerlas. Cuando están haciendo algún trabajo en la iglesia,
está por allá o se mete en el baño, se pone a conversar con fulanito, menganito, para no participar. No es verdad que usted conoce personas que le huyen al trabajo por Cristo y prefiere que otros lo hagan y él recoger las bendiciones que vienen del cielo, pero que el trabajo humano lo haga otro. ¿No ha conocido gente así? Pues yo he conocido gente así. He conocido mucha gente así. Pero él tenía una honra, la participación de sus padecimientos. Para él era una honra morir con Cristo. Morir con Cristo, que es muchísimo mejor, decía él. Así que entienda, mi querido hermano, el conocimiento de Cristo se hace entonces lo más precioso con todo el paquete que le toque vivir, ya sea arrebatado o padecer y morir con Cristo, confiando en la resurrección de los muertos. Pero lo importante es seguirle a Él, por donde quiera que Él va, como dice Apocalipsis, que sigan el Cordero, ya sea para la cruz, o sea para la vida eterna. Y ahora hay un pasaje aquí que me gustaría que miraran de una manera especial. Dice Pablo en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Conozco gente que no conocen Biblia, no ganan a nadie para Cristo, no hacen grandes obras de caridad, y se creen perfectos. Ellos se creen perfectos, o sea, más perfectos que el pastor, que los misioneros, más perfectos que alguna gente de la Biblia, y son capaces hasta de criticar a algunos profetas. Dice aquí, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo no se sentía perfecto. Pablo no se sentía completo. Pablo entendía, hay unos pullovers por ahí que decían, yo estoy en construcción, mi vida está en construcción, de parte de Dios. Pablo se sentía en construcción. Y tristemente hay algunos que no saben ni dónde están parados, ni están haciendo nada con sus dones y talentos que Dios le dio. Dios le dio dones y talentos y no están haciendo nada con ellos. Los tienen escondidos, guardados en un hueco. Y se creen perfectos. Yo estoy bien. Y nunca le dicen al Señor en oración, Señor, perdóname, yo soy un miserable, yo necesito la gracia tuya, el perdón. Ustedes se recuerdan a aquellos dos hombres que fueron a orar al templo. Se recuerdan a aquel que decía, gracias Señor, porque no soy como los demás mortales, yo doy diezmo de todo lo que gano, hago esto, lo otro, y no soy ni siquiera como este publicano, era un cobrador de impuestos. Pero dice que el publicano, tirado en el piso, con la cabeza puesta en el piso, decía solamente una frase, Señor, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Sé propicio. Y si usted no sabe lo que es la doctrina de la propiciación, pues no puede entender lo que significaba lo que estaba diciendo. La doctrina de la propiciación era la doctrina que las cosas que nosotros hacíamos en el tabernáculo, los sacrificios, las ovejas, los corderos, en fin, todo eso necesitaba ser un sacrificio propicio, es decir, agradable a Dios, que cumpliera las normas de lo que Dios pedía. Y como él no podía ponerlo todo, él le decía al Señor, Señor, sé propicio, toma lo poco que soy, lo poco que tengo, hazlo perfecto. Como dice alguno, no, toma mi corazón, haz lo tuyo nada más. Mira todo lo que me falta, te pido perdón por eso, pon tú lo que me falta, pon lo que falta. Esa es ser propicio. Y mis queridos hermanos, la Biblia lo que dice que Jesús dijo que ese que hacía eso, llegó a su casa perfeccionado y reconocido por Dios antes que el que decía, gracias porque yo soy el mejor. Tener humildad es uno de los más grandes rasgos de grandeza. No creer que los demás son inferiores a él mismo, dice la Escritura. Y eso hay que luchar duro con eso, porque la personalidad humana a veces está en contra de esa bobería.
Así que, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, como nos ayudó eso en nuestra juventud. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. El apóstol Pablo no se siente perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, todo lo que él había hecho ya, no puede recordarse. Ahora está pensando lo que le falta por hacer, extendiendo lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que delante está la meta, delante está el premio y delante está el llamamiento de Dios. ¿Has escuchado de Dios el llamamiento? Hay un himno que dice así: oyes tú el tierno llamamiento, heme aquí, oh Señor. ¿Has oído el llamamiento de Dios? Dios te ha llamado a algo. Dios te ha llamado a su obra. ¿Estás sirviéndole en algo a lo cual Dios te ha llamado? ¿O estás huyéndole a algo de lo que Dios te llamó? Como Jonás, cuando fue mandado allá a Nínive, ¿se recuerdan? No esperes que te traiga una ballena o un pez para cumplir su mandamiento. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A veces en la vida uno ha tenido metas. Mi meta es hacer esto, mi meta es llegar a hacer tal cosa, mi meta es comprar una casa, mi meta es estudiar tal cosa, graduarme de esto, mi meta. ¿Y la meta de Dios contigo cuál es? Ya lo sabes. Yo creo que eso merece oración. Yo creo que merece que tú te olvides de los demás sermones que he predicado y los que voy a predicar después, y agarre este pedacito, que no lo dije yo, lo dije San Pablo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tírate de rodillas, habla con el Señor y pregúntale qué quiere decir eso para ti. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es lo que Dios te ha puesto a hacer? ¿Cuál es tu futuro en Cristo? ¿Qué quiere Dios de ti? Eso es importantísimo. Eso para mí, un día cambió mi vida. Entendí que mi meta no era ser un deportista o ser un aviador o ser todas las cosas que yo me imaginé cuando era niño. Él me quería pastor y lo tuve que dejar todo. Y mi esposa, para seguirme a mí, tuvo que dejar su carrera. En la vida uno tiene que valorar pérdidas y ganancias. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu ideal? ¿Qué es lo que más pesa? Así que dice Pablo, no que yo lo haya alcanzado ni que ya sé perfecto. Así que prosigo a la meta, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nos dice que Pablo se esforzará por Cristo. Y está pidiendo que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará a Dios, pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Desde este punto de vista hay pasajes y pasajes, versículos y versículos. Hay versículos que te paran, te dicen resuelve esto y no te muevas de ahí hasta que no lo resuelvas. No pases para lo otro, no trates de terminar el capítulo, no te vayas para otro lugar. Párate ahí, como dice Jeremías, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Párate, déjate de la carrera. A veces la vida nos lleva como por una canal, como cuando éramos muchachos, que nos subábamos, nos tiramos una canal y después bajamos por ahí, no había manera de irse. A veces la vida nos lleva así y uno tiene que arrodillarse y tiene que preguntarle a Dios si está en la carrera adecuada, si está noviando con la persona adecuada, si está haciendo lo adecuado con el día del Señor, si está leyendo la Biblia adecuadamente, si está usando la oración de verdad adecuadamente, si está tratando de verdad con amor a su familia, si está guiando a sus hijos adecuadamente en el nombre del Señor, si usted lo está haciendo bien, tiene que preguntárselo, por lo menos preguntárselo, por lo menos, no es nada malo cuestionarse a ver por dónde voy. Cuando era un joven recién graduado, fui a trabajar allá a La Palma, en Pinar del Río, entre las montañas, y al lado allá, de que por cierto pasaba en bicicleta por allá arriba, había un valle que era el Valle de San Andrés de Caiguanagua. Allí pues conocimos una serie de familias
Después se hizo una capilla, porque la capilla la habían destruido en el año 65. Y empezamos a visitar a todos los hermanos hasta que llegaron, fueron a La Palma, se hicieron miembros de la iglesia y seguimos trabajando con ellos. Y en aquellos lugares, pues, todo el mundo era campesino. Y había un hermano Francisco Cruz, que ojalá que esté Damari escuchando por ahí. El otro día vi a María, uno de ellos, que les invitamos para que escuchara el culto. Y me enseñó a arar. Yo le dije, oye, yo quiero dirigir los bueyes. Y entonces él, muy campechano, muy chévere, me dijo, mira, agarra aquí a ver, pastor. Y entonces yo traté de que aquello fuera derecho y no había manera. Que el buey cogía para acá y cogía para allá. Yo veía que él hablaba con los bueyes, le decía tercia y coge el trillo y todas esas cosas. Y pensé que eso todo era una jerga sin importancia, pero no, era conversación. Y yo no sabía el idioma de los bueyes, ni tampoco tenía el dominio del arado, y aquel surco me estaba saliendo jorobeteado. Hay veces que el surco nos está saliendo robado, y es que no entendemos el idioma de los bueyes, o es que no estamos viendo lo que tenemos que ver. Después uno aprende a mirar lo que tiene que mirar. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, no importa los años que lleves en el Evangelio, no importa si eres un pastor. Pablo decía que él no se había graduado todavía. Pablo decía, yo no lo he alcanzado todavía, estoy tratando. Yo te invito, si eres un diácono, si eres un maestro de escuela dominical, quien seas, te invito a que tú te arrodilles, le preguntes al Señor si lo puedes hacer mejor. El Señor, lo estoy haciendo bien, estoy haciendo tu voluntad, es lo que quieres de mí. Esto es lo que estoy haciendo, es lo que tú quieres. ¿Hay alguna cosa más que quieres que haga, Señor? Yo creo que hablar con el Señor y exponerle nuestra preocupación por mejorar, siempre va. Eso fue lo que yo aprendí. Así que todos los que somos perfectos, él decía que había una perfección que uno la obtenía por Cristo, esto mismo sintamos, es decir, el deseo de ser más perfecto. Y si otra cosa es sentir, eso también te lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aquí vemos con claridad que la perfección tiene dos partes. La que ya tenemos, es decir, la teórica, el perdón de nuestros pecados, nuestro nombre está escrito en los cielos, la victoria sobre todo lo que nos ata en nuestra debilidad. El Señor quitó el acta de los decretos que había contra nosotros, la sacó del... Oiga, qué lindo. La abrió el archivo, cogió el nombre tuyo, el file tuyo de todos tus pecados, lo sacó, lo llenó de la sangre de Cristo y lo clavó en la cruz y se fastidió. Se acabó el file. Eso es lo que dice Colosenses. Quitó el acta de los decretos que había contra nosotros, la quitó del medio y la clavó en la cruz. Qué lindo está eso. Eso lo hizo el Señor contigo y conmigo. Pero hay algo más que eso, hay más. Hay más. Así que lo que dice es que ya esa victoria la tenemos, pero tenemos otra que tenemos que ganar con nuestra humana debilidad. Seguimos la fe, la meta del llamamiento que nos hizo, pero a veces nuestra debilidad no nos permite dejar algunas cosas. Algunas cosas que debemos de mejorar y no lo mejoramos. La justicia por la presencia del Espíritu aumenta en nosotros porque el Espíritu Santo hace algo aquí en este cuerpo. Lo que hace es lo que dice, lo que estudiamos en Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Es el Espíritu Santo quien te perfecciona usando la palabra, usando la oración, usando la comunión, usando cualquier tema. A veces está hablando un hermano y tú piensas que porque es una persona humilde y a veces dice una cosa que cambia tu vida. Perfectos y perfeccionándonos. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Este es un llamado a imitar a los que también dan un buen ejemplo de fe. Aquí puse un versículo, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Quiero leérselo directamente de aquí para que lo vean. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, a todo el mundo le gustan las promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿Sabe lo que es un colador? Un colador es, usted echa las cosas por el colador para que se queden arriba.
cuela tu vida, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, lo mismo en la carne que en el espíritu, perfeccionando la santidad y el temor de Dios. Yo no me creo mejor que nadie, sencillamente estoy diciendo lo que Pablo dice. Así que vemos con claridad estas dos cosas: la justicia por la presencia del Espíritu, amor a sus reglas, a su camino, perfectos y perfeccionándonos. Dice Pablo: ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Este es un llamado a imitarle y también a imitar a algunos. ¿A quién están imitando? Hermanos que nos han dejado una estela de bendición, pastores, misioneras, maestros, gente que han sido una inspiración. A veces pensamos, sí, los pastores son importantes en una iglesia, ¿verdad? A veces hay diáconos que han pasado por 5 pastores. Hay familias enteras que están en una iglesia. A veces la iglesia tiene 20 de esa familia que llevan 40 o 50 años trabajando a favor del evangelio en ese lugar. Hermanos, sed imitadores de mí. Después dice en el versículo 18 los contrarios, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay muchas maneras de interpretar la Biblia. Usted puede interpretarla alegóricamente, la puede interpretar directamente. Yo creo que nada más que hay una sola interpretación, que es la que el Espíritu Santo le da a la Escritura. Ahora, dice aquí, enemigos de la cruz de Cristo. Si amaron, son amigos de Cristo, pero son enemigos de la cruz. Buena persona, no, sí, ese hombre es buena persona, pero eso del sacrificio de él, esa cuenta. O enemigos de la cruz significa sacrificio. Hay gente que le encanta el asunto de la comida y del servicio y del trabajo y eso, pero lo que no le gusta es sacrificarse. ¿Y quién no le gusta? Cuando le llega la hora del sacrificio, no, de Cristo no me gusta el sacrificio, me gusta la corona, que oren por mí, el poder espiritual, la sanidad, el gozo del Señor, que nuestra fortaleza, el amor fraternal, todo eso me encanta. Lo que no me gusta es el sacrificio. Pues mire, dice aquí que hay enemigos de la cruz de Cristo, el cual de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, su gloria y su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. Termina Pablo diciendo, ya en el tiempo de Pablo había enemigos del sufrimiento de Cristo, buscadores de los deleites terrenales, tal vez eran gente de fe, tal vez eran conocidos, no sé. Qué lindo este versículo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Eso es, la pandemia nos ha hecho recordar eso más que nunca, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es la nueva ciudadanía, no es la romana, no es la judía, es la ciudadanía del cielo. Termina definiendo su mejor ciudadanía, la del cielo, de donde vendrá el Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo para ser semejante a Él por medio de su poder. Querido hermano, las cosas que han sucedido, hoy estaba yendo un pastor temprano en la mañana, un amigo nuestro y compañero Ariel Ortiz de allá de West Palm, conocí a su padre, un hombre extraordinario, Gelacio. Le prometí que iba a tocarle el himno Cómo podré estar triste. No sé si él está ahí oyéndolo hoy, si no lo dejo para el domingo. Su esposa es una gran pianista. Y lo cierto es que tenemos, como decía el otro día que prediqué del cielo, hay que pensar que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. No es la ciudadanía cubana, ni la ciudadanía americana. La más importante de todas las ciudadanías es ser ciudadano del reino de los cielos. Estar seguro que hay una corona preparada para ti y que el Señor, juez justo, podrá nivelar las cosas. No importa lo que hayas tenido que sufrir, el Señor algún día le dará su pago a alguno que lo merezca, y al que merezca gloria, honra y paz, se la dará también por la sangre de Jesús que se derramó en la cruz. Así que, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Bello capítulo del 3 de Filipenses, y el 4 de Filipenses, lo que viene atrás es una maravilla, no se lo pierda. Antes de terminar, quiero decirles que voy a dejarle un link ahí en Facebook para que usted toque el link
le va a llevar a YouTube, a la página nuestra en YouTube, donde están todos los estudios, todos los mensajes. Lo único que tú tienes que hacer cuando entres a YouTube, toque la campanita, hay una campanita, y es para suscribirse al canal de la iglesia. Suscríbase, nos va a ayudar, porque si pasamos de 100, entonces podemos ponerle el nombre de la iglesia a lo que hoy son las siglas, y usted no cuesta nada, usted va a poder ver todos los estudios, todos los videos, todo eso por ahí para allá, durante 2 años, hasta los signos, todas las cosas las podrá ver en pantalla grande en YouTube. Así que Dios les bendiga, es nuestro deseo. Después en Facebook voy a ponérselo antes de terminar. Un abrazo, Dios les bendiga, de nuevo contentos con el nacimiento de Belín. Un abrazo grande a Adiel y a Tani, y vamos a tener nuestra oración final. Señor, gracias. Gracias porque un hombre tan grande como Pablo, tan fiel, tan extraordinario, decía que él no lo había alcanzado la perfección, sino que luchaba por tenerla. Ayúdanos, Señor, a ser mejores. Ayúdanos a tener una varilla bien alta de nuestra entrega a ti, y que nosotros podamos estar decididos a servirte de todo corazón. Bendice, Señor, a estos hermanos que han tenido este gozo, Tanilei y Adiel. Dale la bendición, y que Belín pueda crecer con gozo, con paz, con bendición y con tu conocimiento. Ayuda también de parto. Permite que tus hijos, que tu iglesia se regocije entre nosotros con tu gracia. Oramos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén.